Lo que me dio el impulso para escribir El inventor de juegos fue la gran relación que hay entre los juegos y las historias. Casi podríamos decir que los juegos los podemos dividir en géneros narrativos como dividimos las ficciones, ¿no? Hay juegos de batallas, donde hay una guerra sobre el tablero, como el ajedrez o las damas. Hay juegos que muestran el mundo como un laberinto. Hay juegos donde el héroe tiene que recorrer un camino, como en el juego de la Oca y todas sus variantes. Los juegos y las historias tienen en común que siempre son mecanismos como combinatorios, ¿no? Que frente a cada situación se pueden tomar distintas decisiones, tanto sobre el tablero como en el papel de una historia y también en la vida, ¿no? Yo era un seguidor de De Santis como escritor y me entero que sacó El inventor de juegos. Inmediatamente la compré y me fascinó. Invent a game and send it today. Cuando uno hace cine, comete el error de que a la par que uno va leyendo va imaginando cómo sería filmar esto. El gran mérito de Pablo en su escritura es una imaginación prolífica, excepcional. Y cuando uno empieza a pensar en llevar eso al cine, empieza a pensar, esto es fascinante, pero también es enorme a nivel producción. El inventor de juegos me apareció muy rápido, escribí de un tirón el borrador y eso hizo que tuviera como cierto aspecto, a mí cuando lo veo el libro, un cierto aspecto onírico. En el libro El inventor de juegos aparecen juegos de mi infancia que había en esa época, pero yo creo que aparecen más los juegos que nunca tuve que los juegos que realmente tuve. Es una manera, creo que, de apropiarme de estos juegos. Lo contacté a Pablo De Santis, establecimos una muy buena relación. 2005, 2006 yo estaba terminando de filmar y en el 2006 estrenando El ratón Pérez. Él vio la película con sus hijos, me confesó que le había gustado mucho y que sentía la confianza de cederme los derechos. Y yo fue ahí cuando me entusiasmé completamente con el proyecto, porque a mí me encantó El ratón Pérez y me pareció una película donde había todo un saber técnico totalmente increíble y para mí casi impensable para el cine argentino, pero al servicio de algo completamente pre-tecnológico, digamos, ¿no? Creo que El inventor de juegos es tan excepcional en todas las líneas que uno le tiene que pedir a un buen libro para pensar que justifique llevarlo, convertirlo en una película. Me fascinaron los personajes, me fascinó el protagonista, lo seduce a uno como lector, va a seducir también al público. Y toda la galería de personajes que lo acompañan me parecieron excepcionales. Y los lugares que esta historia, con personajes excepcionales, iba recorriendo, también cada uno tenía una impronta, una personalidad y una imaginación. Yo uso mucho la palabra imaginación para escribir y para conceptualizar la obra de De Santis. Es una de las grandes virtudes que tiene la novela y que tiene la película, porque no apela a seducir por los efectos visuales mágicos, sorprendentes, donde a veces el cine recurre a películas donde un todo vale, que no tienen particularmente un hilo conductor, sino abrir la cabeza a partir de una gran imaginación. Imaginación y creatividad están en una frontera que a mí me gusta mucho más, dentro del mundo de lo posible, y por lo cual lo hace a todo mucho más cercano. Me llamaba la atención que Juan Pablo no quisiera dejar de lado, como a lo mejor se me podía ocurrir a mí, las escenas más difíciles, de imaginar, pero eran las que él más quería dejar en la película, ¿no? It's been a good experience. We've enjoyed working here. I've enjoyed the whole idea of the Games Maker, which, interestingly, is a different concept. We're so full of the ideas of computer games and electronic games that the idea of simple games have been forgotten, and it's been very nice to be reminded of the enjoyment that not just children but people can get from playing a game, from the social interaction and the way that games work and how important games are for us all. Y hace un gran homenaje a esos juegos de toda la vida, ¿no? Los juegos de tablero, los juegos de mesa, los juegos de inteligencia, los juegos de estrategia, que durante todo un siglo se jugaban en familia, después de la cena o antes en vacaciones, que juntan a grandes y a chicos.
La película va hacia ese segmento. Create spaces. Y porque se ubica y porque te pega mucho al corazón en tratar de recuperar el placer de ese tipo de juego, de un juego honesto, donde se mezcla un poco el azar y el talento, de disfrute. Me parece que trasladar esa idea de los juegos al concepto de la película también implica convertir a la película en disfrutable y atractiva, no solo para los chicos, sino también para los adultos que van al cine. Al momento de desarrollar el proyecto yo tenía la ilusión que el inventor de juegos fuera un verdadero film familiar.